ocasiones las personas se acercan a otras personas con la intención de aprender a orar. Y por alguna extraña razón siempre sucede que las personas están esperando aprender una fórmula mágica de cómo hacerle para que Dios les dé cosas. Pero existe esa confusión entre lo que es orar y lo que es pedir. Y hace unas semanas estuve escribiendo un artículo, el cual pueden obviamente consultar en redcouch.mx, que habla acerca de la famosa añadidura. Mateo 6:33 dice que perseveremos en el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos serán añadidas. El problema es que nosotros buscamos la añadidura y no perseveramos en el reino de Dios, no perseveramos en el reino de Dios y en su justicia. Y una de las razones por las cuales no perseveramos en el reino de Dios y su justicia es porque no entendemos el reino de Dios, ni tampoco su justicia. La gente ha aprendido a vivir de una manera en la que está siempre intercambiando cosas con Dios. Yo hago esto, yo me porto bien y a cambio de eso recibo algo. Y no es exactamente así, porque no podemos intercambiar nada con Dios, porque Dios ya nos lo dio todo. Dios ya dio su vida, ya pagó por nuestro pecado, pagó por nuestras enfermedades, pagó por lo que todavía no hacemos mal. Entonces no hay manera de intercambiar. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo le hacemos? Y la respuesta es más fácil de lo que usted se imagina, y de eso le quiero hablar el día de hoy. Fíjense nada más. El asunto está en que el reino de Dios significa que las cosas que nosotros vivimos deben de ser exactamente iguales a como son ahí en ese lugar en donde Dios vive, donde los milagros dejen de ser algo esporádico y se conviertan en algo cotidiano, en donde el orar y el escuchar a Dios sea lo más común que existe. Y fíjense nada más, el problema de las personas es que no oran porque no saben como qué es lo que Dios les habría de decir. Y ese es un detalle, porque hay mucha gente que dice, Dios te va a decir sí, no, o tengo algo mejor para ti. Sin embargo, estamos en un error, porque no es que Dios nos diga sí, no, o tengo algo mejor para ti. Dios tiene tanto que decirnos, como que todo lo que existe, todo lo que vemos y aún lo que no vemos fue creado por medio de su palabra. O sea, Él lo dijo, salió de Él. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, ¿sí?, es que Él diga algo a favor de nosotros. Por eso es bendición. Bendición viene de bien decir, cuando Dios habla bien acerca de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos y cuando nosotros escuchamos a Dios, de lo que Dios nos va a hablar es de las cosas que necesita que hagamos, no como un intercambio de yo te doy esto porque tú hiciste esto, sino como una condición de cada bendición. La Biblia está llena de promesas. Cada promesa tiene una condición, y la condición no es un intercambio, la condición es el fundamento para que esa bendición pueda existir. O sea, tenemos que propiciar el ambiente para que la bendición fluya, ¿sí? Y es como cuando usted va a preparar alimentos. Usted no puede preparar alimentos en una barra llena de cosas, o usted no puede preparar alimentos de una manera adecuada si la barra está sucia. Entonces, ¿qué hace usted? Llega a su cocina, limpia y quita todos los objetos que hay, le da un buen trapazo para que la barra esté en condición de preparar alimentos. Exactamente lo mismo sucede en la oración y en el ambiente espiritual. Cuando Dios le va a hablar a usted, le va a hablar de ese reino y de esa justicia que usted tiene que entrar y usted tiene que vivir para que pueda darse la bendición que usted espera. Porque no hay una bendición específica. Dios no va a sacarlo de un apuro. Y esto es algo que le digo a la gente. Piensa en esto. Deuteronomio 28 nos dice que nosotros pasaremos de la condición, ¿sí?, de deudores a ser de las personas que prestan. Quiere decir, Dios no nos va a sacar de apuros. Dios nos va a poner una condición en donde tengamos incluso para prestar. Y la Biblia nos enseña que cuando prestemos,
lo hagamos con la conciencia de que lo más probable es que no nos vayan a pagar. O sea, prácticamente estamos dando el reino de Dios y su justicia. Cuando Dios nos dé tanto, hasta que estemos dispuestos a dar de lo que Él nos da. Por eso dice la palabra, den y se les dará. ¿Lo había pensado? Entonces ahora la palabra toma un sentido, la oración toma un sentido. Cuando vamos a la intimidad con Dios, cuando vamos a orar, vamos a escucharlo y Él nos va a ir revelando aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer para propiciar el reino de Dios y para ser justos al momento de cumplir la palabra. Se lo dejo de tarea y espero que me acompañen en el siguiente video. Y por favor, deje sus comentarios aquí abajo. No deje de compartir esto en sus redes sociales. Estoy seguro que va a haber un montón de personas que necesitan esta palabra el día de hoy. Que Dios le bendiga. Hasta luego.